La Horda Nogai es un estado poco mencionado en la historia popular, aunque en el siglo XVI ocupaba un territorio enorme. Era conocido en Moscú, Crimea, Astracán y hasta en Persia. Los nogayos contaban con nobleza, ejército, diplomacia y entendían bien sus fronteras, aunque no fueran marcadas con piedra. Era una fuerza con la que negociaban, luchaban y se aliaban. Aunque desapareció, su historia sigue ligada al destino de la región, del Volga a las estepas de Asia Central. Saludos, este es el canal Amazing History, donde hablamos de quienes quedaron fuera de los libros de texto. A todos los que escribieron en los comentarios del video sobre Mogulistán, fue precisamente gracias a sus comentarios que surgió este video sobre la Horda Nogai. Si conocen la Horda Nogai, es el momento. ¡Vamos! La Horda Nogai surgió de la tribu Mangits, sin estado ni dinastía. Su origen se remonta a la tribu mongola Mangut, conocida desde la época de Chingis-Khan. Un grupo de Mangut participó en campañas occidentales y en el siglo XIII llegó a las estepas de Desht y Kipchak, entre el Volga y los Urales. Aquí, rodeados por hablantes túrquicos, pronto perdieron el mongol y se integraron al mundo Kipchak. Así se formó un nuevo grupo. Llamados Mangits, ya hablaban Kipchak y seguían costumbres túrquicas. Era un proceso común en esa época. Los túrquicos tomaban los nombres de las tribus con las que convivían. Entre los queraitas surgieron los túrquicos Kirei y entre los naimanos, los túrquicos naimanos. Igualmente, los manjitas formaron una rama túrquica especial, manteniendo un nombre mongol, pero con idioma y cultura distintos. Hasta finales del siglo XIV, los manjitas eran solo uno de los ulus de la horda y no destacaban. No aspiraban al trono, ni acuñaban monedas o construían capitales, pero una circunstancia cambió su destino. Durante la desintegración de la Horda de Oro, los manjitas tuvieron como líder influyente a Edijay, considerado el padre fundador de la Horda Nogai. Aunque Edijay nunca fue Khan, se decían muchas cosas sobre él. Algunos lo veían como político sabio, otros como intrigante despiadado, pero es un hecho innegable. A fines del siglo XIV, mientras la Horda de Oro era un campo de batalla entre Khains, ciudades y clanes, él no solo sobrevivió, sino que comenzó a gobernar. Edijay era manjita, no descendía de Gengis Khan y no podía aspirar al trono. Pero en la estepa eso no siempre tenía importancia. Él era Beklerbek, la principal figura militar y política junto al Khan. De hecho, era el poder detrás del trono en toda la horda. Él mismo ponía a los Khains, él mismo los destituía, él decidía dónde estaría la frontera y quién la protegería. Oficialmente, él era la segunda figura en el estado, pero en realidad era la primera. Bajo Edijay, los manjitas obtuvieron un estatus especial. Se les asignó tierra, no en el sentido de propiedad, sino en el sentido de control sobre el territorio. La región se llamó Yurt de los Manjitas. Entre el Volga y el Ural, estepas, pastizales, ríos y pasos quedaron bajo control de la gente de Edijay. Aunque eran parte de la Horda de Oro, en realidad vivían bajo sus propias reglas. No era independencia como tal, sino autonomía gracias a su influencia. Nadie podía ignorarlos. Los invitaban a alianzas, negociaban con ellos, les temían. Edijay no solo creó un territorio, sino también una dinastía de influencia. Sus descendientes, hijos, nietos y bisnietos gobernarán la estepa durante siglos, incluso si formalmente no tienen una corona. Desde ahora, los manguitas ya no son solo una tribu turquificada. Se transforman en un organismo político que más tarde será llamado la Horda Nogai. El nombre Horda Nogai no surgió de inmediato. Al principio se refería al territorio vinculado a Nogai, comandante militar del siglo XIII y descendiente de Jochi. Con el tiempo, se convirtió tanto en la autodenominación de la élite como en el nombre. Así, la Horda Nogai no surgió de una capital ni de un khan, sino de una coalición tribal que se unía en torno a un clan fuerte, una cultura común y una autoridad política. Sistema de gobierno nómada, basado en acuerdos, fuerza y lealtad de clan, no en dinastía.
A mediados del siglo XVI, un estado nómada sin capital, ni trono de Khan, ni sellos, se vuelve el centro de la política euroasiática. La Horda Nogai vive su mejor momento gracias a figuras casi olvidadas como Said Ahmed y Mamai. Said Ahmed es descendiente de Edigey, un Bey de gran influencia y gran inteligencia. No solo dominaba la estepa, también decidía quién sería Khan en Kazán, con quién se aliaría Moscú y cuándo Crimea atacaría. Said Ahmed es el hombre bajo cuyo mando los nogayos dejaron de ser simplemente vecinos y se convirtieron en árbitros. Pregúntenle a Said Ahmed en el Volga. ¿Quieren ayuda militar en Siberia? Pájensela a los nogayos. Mamai, otro personaje nómada, actuaba junto a Said Ahmed. No lo confundan con Mamai de la batalla de Kulikovo, son personas distintas. Este Mamai era Nuradin, es decir, un líder militar. Comandaba el ejército, gestionaba relaciones con las estepas kazajas y la política oriental. Bajo su mando, los nogayos hacían incursiones en el Sirdaria, desplazaban a los kazajos y controlaban el comercio y las caravanas. Actuaba rápido, duro y con frialdad. Durante ese tiempo, la Horda dominaba un vasto territorio del Volga a la meseta de Turgay y controlaba rutas clave entre Moscú y Asia Central. Actuaba como intermediario en conflictos entre Kazán, Crimea, Jiva y el Imperio Otomano. La Horda no solo participaba en la política, ella formaba la realidad de la región. A Moscú le daban ganado, al Janato de Crimea prisioneros, con Kazán compartían aliados y con Astracán competían por influencia. En algunos años, los mirzas nogayos recibían más regalos de Moscú que los yanes de Crimea. La fuerza militar se sostenía por el sistema nómada. Cada bey reunía jinetes por honor, no por orden. En la campaña, la lealtad personal los mantenía, no la disciplina. Guerreros criados en la silla recorrían cientos de kilómetros, atacaban y desaparecían. Eso hacía a los nogayos peligrosos y valiosos aliados. Lo principal fue que era una época de armonía dentro de la Horda. Los beys no estaban en conflicto entre sí, sino que actuaban como una alianza. Los mirzas obedecían por considerar la autoridad una fuerza, no por miedo. Jingle fue un momento histórico inusual. El sistema horizontal era mejor que el vertical. En ese momento, los nogayos dejaron de ser herederos de la Horda y crearon la suya propia. La Horda de Nogai no tenía palacios, tronos de oro, títulos oficiales, ni una capital como la entendemos. Saraichik, en el Bajo Volga, era más bien un punto de apoyo, un cruce nómada donde la élite se reunía para resolver asuntos importantes. Aquí las familias nobles pasaban el invierno, recibían embajadas y firmaban tratados. Pero Saraichik no era capital. El poder existía, pero estaba distribuido. La estepa seguía normas no escritas que funcionaban bien. La política de la Horda Nogai era simple en apariencia, pero compleja en funcionamiento. Cada ulus o clan con territorio tenía un bey al mando. No era funcionario y solo lo seguían si era fuerte, justo y respetado. Detrás de él estaban los guerreros, aliados, pastizales y el clan. Ningún bey gobernaba solo, las decisiones se tomaban en consejo. Ese consejo estaba formado por beys, mirzas y ancianos, y podía decidir todo, desde la guerra hasta los matrimonios entre dinastías influyentes. Debajo del bey estaban los mirzas, nobles de ramas menores de clanes influyentes. Podían ser hermanos, hijos o sobrinos, pero actuaban de forma independiente. Los mirzas dirigían escuadrones, negociaban y a veces contactaban Moscú o Crimea. Podían rebelarse si se sentían ofendidos y unir clanes si era necesario ir a la guerra. Eran figuras independientes y cada uno de ellos llevaba su reputación como una armadura. La política en este mundo no empezaba en cancillerías, sino en negociaciones entre clanes, basadas en lealtad, obligaciones, antigüedad y equilibrio de intereses. La estabilidad interna de la Horda dependía de acuerdos verbales y equilibrio de fuerzas, no de leyes ni sellos para repartir tierras y rutas de migración. Romper estos límites era visto como un desafío y solía causar conflictos. Si se respetaban los acuerdos, los zulus coexistían en paz por décadas.
La base económica de la horda era la ganadería, caballos, ovejas, camellos. Las familias ricas tenían decenas de miles de cabezas. Eran transporte, alimento y moneda. Cuanto más grande era el rebaño, mayor era el estatus. Pero no solo el ganado era importante. Los nogayos controlaban rutas de caravanas, cobraban peaje y vendían carne, pieles, artesanías y prisioneros. Comerciaban con Kazán, Jiva y Rusia. La organización militar era, en esencia, una continuación de la estructura tribal. Cada ulus aportaba guerreros a caballo, unidos no por órdenes, sino por lealtad a su bey. Las campañas se organizaban por acuerdos entre beys, lo que hacía al ejército flexible, pero difícil de controlar. Los nogayos peleaban como nómadas, maniobrables, rápidos y con énfasis en caballería y sorpresa. La religión en la horda era el Islam sunita, pero no estricto como en Bujará, sino un Islam de la estepa, sufí. Con oraciones y espíritus de antepasados, la religión marcaba pautas sin dictar la vida diaria. Los rituales, los nombres de los niños, las reglas de entierro, todo eso se regulaba según el Islam. En fiestas, leyendas y vida diaria seguían presentes antiguas creencias nómadas, espíritus ancestrales, elementos chamánicos y señales de la naturaleza. Era un Islam estepario, flexible, familiar y sin jerarquía rígida. La familia seguía tradiciones tribales y se casaban entre ellos. Dentro de la séptima generación, pagaban el kalim. Por una novia noble, daban hasta 40 vacas. Había rituales y fiestas, pero todo giraba en torno a la trashumancia, rumbo a los lagos y colinas en verano. En invierno, los clanes iban a tierras bajas cerca de ríos protegidos. Cada uno tenía pastizales asignados. Eso no se escribía, se sabía de memoria. Cruzar la frontera de otro era empezar una guerra. Por eso, el arte de negociar, sentir el momento y respetar la fuerza era más importante que cualquier título. Así funcionaba la horda, sin fortalezas, pero con apoyo, sin un centro, pero con equilibrio. Mientras existía ese equilibrio, la estepa seguía siendo Nogaya. La horda de Nogai nunca fue un mundo aislado. Siempre estuvo rodeada de jugadores fuertes y solía liderar, siendo aliada o enemiga según el caso. Podía ayudar y atacar en el mismo año según le conviniera. Con el Janato de Crimea, los nogayos tenían una relación especial. Al principio eran iguales, vencían a Kazán y se repartían trofeos e intercambiaban prisioneros. Después Crimea actuó como hermano mayor y exigió sumisión, algo que no todos aceptaron. Al final, parte de los clanes se aliaron con Moscú. Esto causó la primera gran división en la horda. Con el zarato de Moscú, la situación era aún más compleja. Alternaban peleas y comercio, y los nogayos atacaban. Luego llamaban a estas personas de regreso. Unas tribus recibían sustento, pan, metal, regalos, y apoyaban al zarato de Moscú. Otras seguían siendo enemigas. Moscú a veces pagaba más a los mirzas nogayos que a los khanes de Crimea para mantener el equilibrio, lo cual funcionó hasta cierto punto. Al sur estaban los kanatos de Jiva y Bujará. Allí veían a los nogayos como socios y rivales. El comercio prosperaba rápidamente. Ganado y prisioneros, a veces bajo la fachada de embajadas. Si los intereses chocaban, hacían incursiones. En las estepas entre el Amu Daria y el Volga, los nogayos mandaban y casi nadie lo discutía. Los cosacos son otra historia. Los nogayos estaban en guerra y colaboraban al mismo tiempo. Los cosacos del Don y del Volga atacaban los ulus nogayos, robaban ganado y quemaban yurtas, aunque a veces pasaba lo contrario. Los mirzas nogayos contrataban cosacos para luchar contra Crimea o clanes vecinos. A veces peleaban entre ellos y luego intercambiaban prisioneros. En la estepa, enemigo era un término flexible. El bandido de ayer podía ser más cercano que un hermano de un ulus rival. En la política exterior de la horda no había alianzas fijas. Quien era útil era aliado, quien estorbaba, ajeno. Esto les daba flexibilidad, pero también vulnerabilidad. A fines del siglo XVI, los vecinos eran más poderosos, con ejércitos más organizados y planes más a largo plazo. La horda seguía con su antigua lógica y no quería cambiar. Y fue precisamente en esto donde comenzó su ruptura. La horda Nogai no cayó de golpe, ni perdió una batalla decisiva, ni fue destruida en una sola campaña.
Fue destruida por disputas internas, la indiferencia de los vecinos, la avaricia de los aliados y la naturaleza. Y para ser más exactos, 3 grandes olas de disturbios. En cada una de ellas, la horda no perdía territorios, sino a sí misma. La revuelta inició en la década de 1520 tras la muerte de Musa Bi'i, líder de la horda. Tras su fallecimiento, varios hijos reclamaron el mando. Al-Shahir, Sheikh Muhammad y Yusuf se creían los más importantes. Todos buscaban influir y nadie quería ceder. Los zulus se dividieron. Unos fueron a Crimea, otros a Kazán y otros a Moscú. Así, las estepas de Europa pasaron de tener orden a ser un campo de ambiciones. Fue la primera señal de alarma. La segunda agitación, mediados del siglo XVI. Ahora, Yusuf y su pariente Nuradín Ismail estaban en el centro. Ismail prefirió confiar en Moscú y se alió con el zar ruso. Yusuf lo vio como traición y comenzó una guerra civil al estilo de la estepa, sin frentes, solo destacamentos. Así se dividió la horda. Quienes apoyaron a Ismail y aceptaron la soberanía de Moscú permanecieron en el Volga. Sus tierras y poder formaron la base de la gran horda Nogai. Opositores a esta política, seguidores de Yusuf y Kazi Mirza, emigraron al oeste, a Kubán y Azov. Así nació la pequeña horda Nogai, o Kazi-Ulus. Ya no era solo una disputa política, sino una separación de identidades. Parte de la horda eligió aliarse con un estado sedentario, la otra mantuvo su cultura. En esta división, la horda se rompió por primera vez, no solo geográficamente, sino internamente. La tercera crisis fue la última. Finales del siglo XVI, principios del XVII, matan a Urus, uno de los últimos líderes fuertes. Comienza la guerra entre sus hijos. Unos reciben apoyo de Crimea, otros de Moscú, otros de Jiva. Cada clan intenta sobrevivir por su cuenta. Ya nadie piensa en la unidad. Los propios saquean las caravanas. Las negociaciones son por mirzas individuales. Hay más Bi'is que Ulus y algunos clanes se rinden a otros estados. Piden protección y pan. Además de los conflictos internos, la naturaleza también afectó. Primero llegaron los inviernos duros, no solo frío, sino sud. Heladas con hielo sobre la nieve impedían que el ganado alcanzara el pasto. En los campamentos nómadas morían rebaños, caballos, ovejas y camellos, todo lo necesario para vivir. En verano, en lugar de lluvias, había sequías. Los pozos se secaban, los pastizales se quemaban, no había a dónde ir. Todo seguía igual. La estepa que antes alimentaba ahora estaba muerta. Luego llegó la peste con las caravanas y se extendió por los campamentos. Enfermaron ancianos y niños, morían familias enteras. En algunos zulus moría la mitad. Y aquí no solo comenzó la desintegración, la gente empezó a migrar para no morir. Unos al sur, otros a la estepa boscosa, otros bajo Moscú o Crimea. Ya no era lucha por poder, sino por la vida. La horda ya no se unía por lazos de sangre ni acuerdos, solo por miedo y esperanza de que hubiera agua, pastizales y oportunidad de empezar de nuevo en otro lugar. Para la década de 1620, la horda seguía existiendo formalmente. Solo quedaban fragmentos. La política era local. Alianzas temporales y poder simbólico, solo persistieron los nombres y la memoria. Pero la horda Nogai ya no tenía cuerpo ni voz común. Y cuando parecía que no podía empeorar, llegaron los calmucos. Aparecieron en las estepas en el siglo XVII, tribus oirates que emigraron del este. Fuertes, unidos y con gran caballería, los nogayos intentaban mantener algo de unidad. Los calmucos construían el kanato de Torgut. No pedían tierras, las tomaban. Primero los abrevaderos, luego pastizales y después zulus. Los calmucos expulsaban y oprimían militarmente a los nogayos, quemando sus campamentos y tomando prisioneros. Los nogayos respondían con ataques caóticos, sin consenso ni coordinación. Varias tribus buscaban protección de Moscú. Otros buscaban un acuerdo con Crimea. Pero ya nadie tenía un plan común. Los que quedaron morían o huían. Unos fueron al Cáucaso, otros tras los Urales, o simplemente desaparecieron. Moscú no intervenía porque le convenía. Los nogayos debilitados dejaban de ser amenaza y sus tierras quedaban libres.
Las líneas cosacas cruzaban esas tierras, surgiendo puestos avanzados y aldeas. Iniciaba la era del poder sedentario. El nomadismo dejó de verse como una forma de vida y se volvió un obstáculo. Algunos nogayos fueron reasentados a la fuerza, otros aceptaron el vasallaje y se asimilaron. Los restos de la Horda Menor permanecieron en Kubán, pero ya sin influencia política. No eran negociadores, sino suplicantes. Cuando surgieron nuevas banderas sobre el Don y el Ural, el nombre Nogay seguía sonando, pero ya sin poder. Así acabó la Horda Nogay. No fue en una batalla, sino en una serie de concesiones, migraciones, extinciones e indiferencia. No la acabaron los ejércitos. Fue desplazada por otra realidad, sedentaria, militarizada, centralizada. Y en esta realidad, la Horda ya no tiene lugar. La Horda Nogay desapareció, pero no sin dejar huella. Sus guerreros, clanes e idioma quedaron en el olvido. Se dispersó y echó raíces en otras tierras, culturas y estados. Algunos nogayos se unieron al Kanato de Crimea. Sus descendientes integraron la nobleza, participaron en campañas militares, vigilaron fortalezas y realizaron misiones diplomáticas. Otros se fueron al sur, al Imperio Otomano, donde también destacaron como guardias, ganaderos y guardias fronterizos. Algunos grupos se unieron a tribus locales y reforzaron la cultura nómada de la estepa. Otros se integraron en las tradiciones baskir, tártara, caracalpaca y dagestaní. En la región del Volga, sur de Rusia y Cáucaso del Norte quedaron descendientes de los nogais. Eso es todo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!